Mi nombre es Diego Ramírez y a los 23 años ya tenía 5 años de experiencia como investigador asistente en el Instituto Nacional de Neurociencias, trabajando bajo la dirección del prestigioso Dr. Alberto Martínez. Lo que mi profesora de metodología de investigación, la doctora Carmen Belis, nunca supo era que el estudiante al que había estado menospreciando sistemáticamente durante todo el semestre era en realidad el coautor de 3 publicaciones en revistas internacionales y poseedor de 2 patentes en el campo de neurotecnología. Todo comenzó cuando decidí completar mi licenciatura en psicología mientras trabajaba tiempo completo en el instituto. Mi horario era agotador. Laboratorio de 6 de la mañana a 2 de la tarde, universidad de 3 de la tarde a 9 de la noche, y frecuentemente escribía artículos científicos hasta altas horas de la madrugada. Pero mi pasión por la neurociencia me motivaba a mantener ambas responsabilidades. La doctora Belis había llegado a la universidad apenas 2 años atrás, después de terminar su doctorado en una institución de menor prestigio. Desde el primer día de clases, estableció una atmósfera de superioridad académica que incomodaba a la mayoría de los estudiantes. La investigación seria, proclamó durante su primera conferencia, mientras paseaba frente al aula con su bata blanca impecable, requiere años de experiencia y un entendimiento profundo que la mayoría de ustedes no poseen aún. Su mirada se detuvo en mí cuando llegué 5 minutos tarde, directamente del laboratorio donde había estado calibrando equipos de resonancia magnética para un experimento sobre plasticidad neuronal. Señor Ramírez, dijo con tono condescendiente, la puntualidad es fundamental en la ciencia. Si no puede manejar horarios básicos, difícilmente podrá manejar protocolos de investigación complejos. Disculpe, profesora, respondí respetuosamente, tuve una emergencia en el laboratorio donde trabajo. Laboratorio, se burló. ¿Se refiere a algún trabajo de asistente técnico? Joven, limpiar equipos no cuenta como experiencia de laboratorio real. Los estudiantes rieron nerviosamente. Yo mantuve mi compostura, acostumbrado a que las personas subestimaran mi experiencia basándose en mi edad. Después de todo, había comenzado a trabajar en el instituto a los 18 años, inicialmente como becario, pero rápidamente demostré habilidades que me llevaron a participar en investigaciones de vanguardia. Durante las siguientes semanas, la doctora Belis continuó con sus comentarios despectivos. Cuando presenté mi propuesta de tesis sobre interfaces cerebro-computadora para rehabilitación motora, su reacción fue particularmente hostil. Señor Ramírez, dijo después de revisar apenas 2 páginas de mi propuesta de 40 páginas, este tema está muy por encima de su nivel académico. Las interfaces cerebro-computadora son un campo extremadamente especializado que requiere años de experiencia en neurofisiología, ingeniería biomédica y procesamiento de señales. He estado trabajando en este campo durante 5 años, expliqué tranquilamente. Trabajar como técnico no es lo mismo que comprender la ciencia subyacente, me interrumpió. Le sugiero que elija un tema más apropiado para su nivel, quizás algo relacionado con psicología básica o estadísticas descriptivas. Lo que la doctora Belis no sabía era que mi investigación actual en el instituto estaba precisamente desarrollando la siguiente generación de interfaces cerebro-computadora. Había colaborado en el diseño de algoritmos de decodificación de señales neurales que permitían a pacientes con parálisis controlar dispositivos externos solo con pensar en el movimiento. Decidí mantener mi tema original, pero adapté mi presentación para no revelar el nivel real de mi trabajo. Durante los siguientes meses, desarrollé una versión simplificada de mi investigación actual, omitiendo los aspectos más técnicos y las colaboraciones internacionales que habían resultado de mi trabajo. El Dr. Martínez, mi supervisor en el instituto, había estado observando mi progreso académico con interés. Diego, me dijo una tarde mientras revisábamos datos de nuestro último experimento, ¿estás seguro de que quieres mantener en secreto tu posición aquí? Tu profesora podría beneficiarse de conocer tu verdadera experiencia. Prefiero que mi trabajo hable por sí mismo, respondí, ajustando los parámetros del sistema de adquisición de señales neurales. Si mi investigación es sólida, no debería importar mi edad o mi posición oficial. Admiro tu integridad, sonrió el Dr. Martínez, pero ten cuidado. La academia puede ser política, y algunas personas se sienten amenazadas por el talento joven. Sus palabras resultaron proféticas. Conforme mi tesis avanzaba, noté que la doctora
Bellis comenzó a hacer preguntas cada vez más específicas sobre mis métodos y hallazgos. Durante nuestras reuniones de asesoría, tomaba notas detalladas de aspectos técnicos que anteriormente había dismisido como demasiado avanzados. Interesante enfoque en la decodificación de intenciones motoras, comentó durante una reunión en abril, estudiando mis diagramas con intensidad inusual. ¿De dónde sacó estas técnicas de procesamiento de señales? De la literatura científica actual, respondí vagamente, sin mencionar que había desarrollado personalmente algunas de esas técnicas. ¿Podría proporcionarme las referencias específicas? Para mi propia actualización académica. Le di algunas referencias públicas, pero mantuve ocultos los artículos donde yo aparecía como coautor. Algo en su comportamiento me parecía extraño, más allá de su hostilidad habitual. La situación se intensificó durante la primera semana de mayo. La doctora Bellis anunció que presentaría una ponencia en el Congreso Internacional de Neurociencias, exactamente en el mismo evento donde el Dr. Martínez y yo presentaríamos nuestros últimos resultados. ¿Sobre qué tema va a presentar?, pregunté, sintiendo una inquietud creciente. Interfase cerebro-computadora para rehabilitación, respondió con una sonrisa que no me gustó. He estado desarrollando algunas ideas innovadoras en esa área. Mi estómago se revolvió. Durante las siguientes semanas, noté que la doctora Bellis parecía estar evitando nuestras reuniones programadas. Cuando finalmente nos reunimos para la revisión final de mi tesis, su actitud había cambiado drásticamente. Señor Ramírez, comenzó con tono formal, después de revisar su trabajo final, debo expresar serias preocupaciones sobre la originalidad de su investigación. ¿Qué tipo de preocupaciones?, pregunté, aunque comenzaba a sospechar hacia dónde se dirigía la conversación. Su trabajo muestra un nivel de sofisticación que francamente no creo que usted posea. Los algoritmos descritos, las técnicas de procesamiento, la comprensión profunda de neurofisiología, todo sugiere que este trabajo no es original suyo. Sentí una mezcla de indignación y incredulidad. Profesora, puedo asegurarle que cada palabra de esta tesis es mi trabajo original. Me temo que no puedo aceptar esa afirmación, replicó firmemente. Por lo tanto, debo reprobar su tesis por plagio académico. El día de la defensa de tesis llegó como una tormenta perfecta. La doctora Bellis había convocado a un panel completo de profesores para presenciar lo que claramente planeaba como mi humillación pública. El aula estaba llena, estudiantes de posgrado, profesores del departamento, e incluso algunos invitados externos. Estimados colegas, comenzó la doctora Bellis con tono solemne, lamentablemente debemos abordar un asunto muy serio hoy. Este estudiante claramente plagió su trabajo de investigación. El murmullo de shock recorrió el aula. Pude ver las caras de confusión y decepción de mis compañeros de clase. Las técnicas descritas en su supuesta investigación, continuó, requieren años de experiencia especializada que este estudiante simplemente no posee. Los algoritmos son demasiado sofisticados, el entendimiento de neurofisiología demasiado profundo. Hizo una pausa dramática. De hecho, he identificado múltiples similitudes con trabajos publicados recientemente en revistas internacionales. Trabajos realizados por investigadores con décadas de experiencia. Era mi momento. Me levanté calmadamente, saqué mi teléfono celular, y activé el altavoz. Perdón por interrumpir, profesora, dije con voz tranquila, pero creo que hay alguien que puede aclarar esta situación. Marqué el número directo del Dr. Martínez. Dr. Martínez, dije claramente para que toda el aula pudiera escuchar. ¿Podría confirmar quién es el verdadero autor de la investigación sobre interfase cerebro-computadora que estamos discutiendo? La línea de altavoz reveló la voz familiar y respetada del Dr. Martínez. Por supuesto, Diego. Tú eres el investigador principal de ese proyecto. De hecho, tu trabajo en decodificación de intenciones motoras ha sido fundamental para nuestros avances. ¿Hay algún problema? El silencio en el aula era ensordecedor. La doctora Bellis había perdido todo color en su rostro. Doctor, continué, ¿podría también confirmar mi posición en el Instituto Nacional de Neurociencias? Diego es nuestro investigador asociado senior en neurotecnología. Ha sido coautor de 3 artículos en Nature Neuroscience y posee 2 patentes en el campo. ¿Por qué preguntas?
Me dirigí al panel de profesores. Con su permiso, me gustaría presentar algunas credenciales adicionales. Saqué mi identificación oficial del instituto, mis certificaciones profesionales, y copias de mis publicaciones. También proyecté en la pantalla del aula una presentación que había preparado específicamente para este momento, mi currículum completo, fotos del laboratorio donde trabajaba, y testimonios en video de colegas internacionales. La investigación que la doctora Bellis considera plagiada, expliqué al panel, es en realidad una versión simplificada de mi trabajo profesional actual. Cada algoritmo, cada técnica, cada insight ha sido desarrollado por mí durante los últimos 5 años. El director del departamento, Dr. Fernández, se levantó. ¿Está usted diciendo que ha estado trabajando profesionalmente en este campo mientras completaba su licenciatura? Correcto. Comencé como becario a los 18 años y he avanzado basándome en mis contribuciones científicas. Me giré hacia la doctora Bellis, quien parecía estar intentando volverse invisible. Profesora, me pregunto si podría explicar por qué su ponencia en el Congreso Internacional de Neurociencias, programada para la próxima semana, describe métodos idénticos a los de mi tesis. La acusación cayó como una bomba. Varios profesores intercambiaron miradas significativas. Eso es completamente diferente, tartamudeó la doctora Bellis. Tengo aquí, saqué una copia impresa, el abstract de su ponencia. Permite que lea el título. Algoritmos innovadores para decodificación de intenciones motoras en interfaces cerebro-computadora. ¿Le suena familiar? El doctor Fernández tomó la copia y la comparó con mi tesis. Su expresión se endureció gradualmente. Doctora Bellis, dijo con voz grave, ¿podría explicar estas similitudes? Yo, las interfaces cerebro-computadora son un campo, las técnicas son comunes. Profesora, la interrumpí gentilmente, las técnicas específicas descritas en mi tesis fueron desarrolladas por mí y aún no han sido publicadas públicamente. De hecho, están bajo revisión de patente. En los días siguientes, la investigación institucional fue rápida y devastadora. La doctora Bellis había efectivamente plagiado mi trabajo, planeando presentarlo como suyo en el Congreso Internacional. Enfrentó cargos de plagio académico y terminación inmediata de su contrato. El comité universitario no solo aprobó mi tesis con honores máximos, sino que me ofrecieron una posición como profesor adjunto mientras completaba mis estudios de posgrado. 6 meses después, presenté mi investigación real en el mismo congreso donde la doctora Bellis había planeado robar mi trabajo. La presentación fue recibida con una ovación de pie y resultó en invitaciones para colaborar con equipos de investigación en Harvard, MIT y el Instituto Max Planck. En mi oficina nueva, colgué un diploma que resumía la lección más importante del caso. La verdadera excelencia académica no puede fingirse, solo ganarse a través de trabajo dedicado y contribuciones genuinas al conocimiento. Y cada vez que un estudiante joven entra a mi laboratorio con ideas ambiciosas, recuerdo que la edad no determina el potencial científico, sino la curiosidad, la dedicación y la integridad. Porque al final, el conocimiento real siempre encuentra la forma de revelarse, y la mediocridad que trata de robar grandeza inevitablemente queda expuesta.